Hola amigos, bienvenidos una vez más al podcast Yo contra el Metro, historias de un usuarix en guerra. O una usuaria, un usuarie y un usuarie en guerra. El día de hoy vamos a hablar sobre estudiantes en la línea. Porque de acuerdo al STC o Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, de los 5.6 millones de personas que viajan diariamente, al menos 1 millón se estima que son estudiantes. Y para ello me traje una estudiante usuaria que fue foránea o es foránea y otro de la Ciudad de México para que hagamos un par de comparativas en qué significa ser foráneo y qué significa ser de la Ciudad de México y si en realidad sí hay muchas diferencias o no tantas. ¿Me acompañan? Suri y Jonathan. Y la pregunta obligada del programa es ¿qué tipo de usuarios se consideran? Y también tomando en cuenta que son estudiantes. Pues vengo en representación de los foráneos. Soy la usuaria amable, la que prefiere salir 3 horas antes con tal de no meterse en los empujones. Yo diría que soy de los usuarios de que tiene una hora determinada para salirse porque ya sea un minuto antes o un minuto después te cambia toda la trayectoria. Y más aparte de que me guardo mucho las cosas y hay veces cosas que quiero decir, pero pues uno no puede decir por la moral que uno tiene. Ok, ¿y de qué lugar nos visitan el día de hoy? Del Estado de México, Tecámac. De la Ciudad de México en Iztacalco. Ok. Y para empezar el programa, cuéntanos, Suri, a ver, ¿desde dónde ibas a dónde estudiabas? ¿Cuánto tiempo te hacías de ida y cuánto tiempo te hacías de regreso a tu casa? Bueno, pues me hacía aproximadamente 3 horas, 4 horas desde donde vivo, que es Tecámac, hasta la poderosísima UAM Xochimilco. Ok. ¿Tú, Johnny? Yo estudiaba en la Boca 7 y en ese tiempo estudié 1 año y me hacía aproximadamente entre hora y hora y media dependiendo el tráfico. Actualmente estoy en CCH, pues ya me hago unos 20 minutos caminando, pero pues la diferencia es muy grande sobre la distancia en el traslado. Y en ese traslado, ¿cuál era tu ruta? Pues tenía que tomar un camión que me dejara como en la avenida principal para luego tomar un camión que me dejaba en Indios Verdes. En ese tiempo pues estaban construyendo todo lo que ahorita ya está y me hacía como 1 hora, hora y media del personaje, ¿cómo se llama? El vigilante a Indios Verdes, ya al metro, como 1 hora, hora y media. Luego podía irme en Metrobús hasta Calzada del Hueso o me podía ir a la línea azul del metro hasta General Anaya y de General Anaya tomar un camión que me dejara enfrente del agua. A ver, ¿puedes repetirnos? ¿Cuánto tiempo te hacías? ¿A qué hora salías de tu casa? ¿Y a qué horas tenías que llegar? Bueno, si entraba a las 8, tenía que salir como a las 4 de la mañana para llegar a las 8, sí. Si entraba un poquito más tarde, pues ya como 5, 6, pero antes de las 8 yo tenía que salir de mi casa. Y me hacía entre 3 y 4 horas a veces. Yo cuando iba a la vocacional tomaba un camión en la avenida Rojo Gómez y me bajaba en Ermita Iztapalapa. De ahí tenía 2 opciones, o tomar un camión o irme en el metro Cerro de la Estrella. Usualmente tomaba la segunda opción. Me iba hasta Constitución y de ahí tenía que tomar todavía el trolebús elevado. La cuestión es que pues a veces el metro tarda, el trolebús tarda, todo llega a tardar y pues eso te va complicando y sumando el tiempo, haciendo de que pues el tiempo récord que yo llegué a mi escuela más rápido fue como unos 50 minutos, mientras que el más tardado fue como hora y media, hora y 40 por lo mismo del tráfico. Y ahorita en el CCH pues tengo la opción de irme caminando unos 20 minutos o si pasa un camión, que a veces no pasa, como en 10 minutos aproximadamente. Y tomas hoy en día Metrobús, ¿no? También, creo. Sí, también tomo Metrobús como otro método de transporte. ¿Y cuánto te haces? Pues a la escuela pues como unos igual 10 minutos, pero generalmente no lo suelo tomar a menos de que vaya un poquito más a las prisas. Ok, y esto hablando solo de, porque estamos ahorita hablando de trayecto solo para llegar. Ahora de regreso a tu casa, vamos con Suri. No, pues
Llegaba como a las 6, 8, me hacía... De regreso la verdad ya era menos, porque... ¿A qué hora salías más o menos de la escuela? Si salía a la escuela de las 2, tenía que irme luego a las 2, así que el camión salía en las 2 en punto, para llegar como a las 4 a mi casa, que eso ya era temprano. Si me tardaba media hora más, una hora más, ya era de que llegaba a las 7, 8, hasta las 9. Porque sí, o sea, si no tomo el transporte exactamente a la hora en donde no hay tráfico, que por lo general la gente sale como a las 3 y se hace el tráfico, pues yo tenía que tomarlo antes para llegar a buena hora a mi casa, si no ya llegaba en la noche. ¿Y tu ruta variaba, digamos, que era diferente a la de venida hacia la universidad? ¿O era la misma? Exactamente la misma, tenía que tomar el metrobús o el metro y 2 camiones para llegar a mi casa, sí. ¿Y tu ruta es igual o diferente ahora del trayecto hablando de regreso, Johnny? Actualmente en el que estoy estudiando en el CCH, no, sí, es la misma prácticamente, ya que pues como estoy muy cerca de la escuela, pues sí me hago unos 20 minutos, pero pues cuando iba a la vocacional, pues sí me tenía que tomar el trolebús, el metro y el camión, y pues varía porque pues están los estudiantes, están todos en bola, no cabes, el calor, tienes que esperarte como unos 5, una vez me llegué a esperar como 10 trolebuses para que pudiera entrar, y es que son como unas 5 o 6 estaciones para Constitución, y todavía el metro y todo el camión, pues sí era como que muy, te gentabas mucho. ¿Y a qué horas salías de la escuela y a qué horas llegabas a tu casa? En la época de la vocacional. Salía entre 2 y 3 de la tarde, dependía de mis clases, pero generalmente como a las 2, y llegaba como 3 y media, 4 exagerando, dependiendo así como el tráfico y así, o si están arreglando media avenida, arreglando el trolebús, arreglando el metro, pero pues... Y cuando ibas en la noche, porque ustedes no saben, pero aquí el amigo Johnny, primero un semestre se aventó en la tarde, y luego se aventó en la mañana, dijo ya no soporto esta tortura. A ver, ¿cómo fue en la tarde? ¿A qué hora salías en la tarde? A las 9 o 10 de la noche salía, más o menos. ¿Y a qué horas llegabas a tu casa? Llevaba, si pasaba rápido el camión, pues como a las 10, o sí, pero pues generalmente sí llegaba como 10 y media o cuarto para las 11, o como al 10 casi. Y pensando en esta idea, ahora cambiamos un poco de tema, ¿qué riesgos o a qué se enfrentan los estudiantes en estos trayectos? Por ejemplo, tú, Johnny, sobre todo en la noche, ¿qué es lo que sentías? Pues sinceramente mucha inseguridad, porque mis compañeros luego al día siguiente me decían, no, es que me asaltaron a la vuelta porque me voy caminando, me roban el teléfono, me amenazan con un cuchillo. Lo bueno que pues yo tenía que tomar el trolebús y estaba cruzando la calle, pero así el miedo de que pues hay gente irresponsable que va con sus carros, y pues eso fue lo que está en la avenida, como que no lo respetan mucho. Como ese cruce de tu escuela al trolebús. Ajá, aunque sea una callecita de 10 segundos, pero pues se lanzan, y pues en la noche pues no hay mucha luz que digamos, y pues como que era medio peligroso la zona, más aparte que pues era ahí en Iztapalapa Ermita. Esa zona de la noche pues sí ya se ponía un poco feo, y pues era salte y te vas directo a tu transporte, porque si no pues no la vas a librar. ¿Y tú qué riesgos te llegaste a enfrentar? Pues yo creo que lo mismo, porque para los asaltos no hay hora, que puede ocurrir a cualquier hora del día. En mi caso, pues la ausencia de transporte te hace como más, te pone más en riesgo, porque pues están más, yo que tenía que salir a las 5, 4 de la mañana, pues las calles están muy solas, entonces a lo mejor sí pasaba mi transporte, pero pues todo lo demás estaba cerrado, no había gente. Yo creo que eso era como exponerse. Afortunadamente me llevaban al transporte a veces, entonces pues ya iba segura. Y lo demás pues en el trayecto del metro, que te empujen las señoras, eso también es, pues pone en riesgo tu seguridad, ¿no? Una vez me tocó ver que empujaron a una chica a las vías por una pelea que ni siquiera era con ella, fue entre otras dos. Entonces todo ese tipo, y de regreso pues lo que más te preocupa es el asalto. Y en mi caso, que yo tenía que llevar la computadora o la cámara, pues peor, ¿no? Sí. ¿Y qué historias, por ejemplo, tienen algo, digamos, un poco tan divertido o no tan divertido con respecto que les haya pasado en el transporte? Me acuerdo de una vez cuando estaba en la tarde, de que yo me iba con unos amigos en ese tiempo. El punto es que uno de nuestros amigos dibujaba, le gustaba mucho dibujar, y pues siempre nos rezaba, ya que veíamos con una diferencia de 10 minutos cada uno, así que pues nos convenía irnos los tres para más seguridad y toda la onda.
El punto es que como pues nos fuimos al último vagón, ya que pues nos queríamos ir sentados, y sacó sus dibujos, nomás como que para presumirlos. Y entonces de que se nos ocurrió la brillante idea de venderlos a ellos, los que estaban ahí adentro de los vagones. De por sí ya nos habían visto cómo estábamos echando despapalle, pero pues de repente nos empezamos a ofrecer, y lo curioso es que sí nos terminaron comprando como los 3 dibujos que eran a 20 pesos cada uno. Pues ya nos repartimos la ganancia. Y salimos ganones. Salimos Ganones. A ver, tú, Suri, que tú traes una historia bastante Ay, no. Sí, pues para empezar, como mujer te expones a que te manoseen en el metro, a ver situaciones de personas realizando actos indebidos al lado de ti. Me ha tocado, sí, un par de veces. Pero pues yo personalmente tuve un accidente en el metro. Pues tengo que decirlo, fue por no comer bien. Así que coman bien, por favor. Salgan de sus casas. Por favor, salgan. Creo Sí. que es haciendo una pequeña pausa. Algo que se caracteriza mucho de los estudiantes. Salimos sin comer. Generalmente la mayoría de los estudiantes, para poder llegar, salen sin comer de sus casas. Y llegan y compran lo primero que encuentran. Entonces, Si si encuentran, como Suri salía a las 4, pues no encontraba nada. ella Sí. me llegó porque han de saber que nosotras íbamos juntas en la universidad. Entonces yo era de la gente que, de hecho, yo llegaba más tarde, vivía 1 hora y cuarto de la Sí. universidad. No tomaba metro, tomaba metrobús. Digo, metrobús, el piecerito. Y yo llegaba, o sea, ella llegaba en punto. O sea, a lo mucho 10 minutos tarde. Y Geraldine llegaba 20 minutos tarde. Media 15, hora. Media sí, hora no. ya exagerando, no me quemes tanto. No, ya. Y yo sí era de las personas que yo decía, es que ya me pasó, y esto es real, que yo me salía cuando iba en el bachilleres sin desayunar. Yo me llegué a desmayar por no haber desayunado. Entonces, creo que un buen consejo que debemos hacer y debemos de hacer conciencia es tratar de no salir, aunque sea con el estómago vacío, aunque sea con un licuado o una fruta, algo, pues para aguantar la dura batalla, porque estar en el metrobús a esas horas es una batalla. Ahora sí, correcto. continúa con tu historia de desmayada por no desayunar. Pues sí, fue en esa ocasión tomé la ruta para irme por el metro, no por el metrobús. Entonces tenía que llegar a General Anaya y era puente. Entonces yo fui a la escuela, sí no desayuné porque si se me hacía tarde para desayunar. Por X o Y razones en la escuela nos dejaron salir antes y yo dije, ya como hasta allá a mi casa. O sea que no comí nada hasta allá de regreso en el trayecto. O sea, ¿cuántas horas estuviste sin comer? Híjole, pues entraba a las 8 y salí como a la 1 y todavía dije, no, ya me voy porque salí temprano, a la 1 era temprano, entonces yo era puente y dije, no, de una vez me voy porque va a haber muchísimo tráfico porque aparte cayó viernes. Entonces se me hizo muy fácil y yo iba cargando mochila, iba cargando maletas porque como era puente me iba a ir con mis papás porque como foránea obviamente pues rentaba en un lugar cerca de la escuela. O lo Cerca entre comillas, ¿no? Porque es Porque, posible, porque Ajá. eso de las rentas en la ciudad es otro tema complicado. Exacto. Y bueno, pues total que iba con una amiga y mi amiga se bajó una estación antes. Y justo cuando ella se bajó yo me empecé a sentir mal. Estábamos justo llegando, ella se bajó creo que Chabacano, 2 estaciones me parece. Y yo llegué a San Antonio Abad y me acuerdo que me sentí mal, se me empezó a nublar la vista y dije, me voy a desmayar. Pero pues yo en mi debraye, pues se me hizo más fácil tomar aire, entonces me salí del metro y justo cuando abrieron las puertas, ¡pam!, caí así, pero no solté mis maletas, yo con mis maletas bien agarradas, ajá, y Si no, pum, la tarea para mañana. exacto, me caí de cara, caí así, pum, y mi cara rebotó así, ¡pam!, porque aparte traía tacones, imagínate, como unas botitas con plataforma, entonces caí de más alto. Antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla, sí, Primero sí. después la vida. Sí, y después la comida, exacto. Pero Pues ya. tengo una duda, porque hay 2 tipos de desmayos. Hay un tipo, el primero es cuando pierdes totalmente la conciencia y el segundo es cuando estás desmayado, o sea, pierdes la conciencia de tu cuerpo, pero escuchas y sientes lo que pasa a tu alrededor. ¿Cómo estabas? Ah, sí, yo Como la estaba, sonda. sí, O sea, yo estabas estaba consciente. consciente, no perdí la conciencia, afortunadamente, pero sí, o sea, me caí, sentí todavía como rebotó mi cabeza 2 veces así, ¡pam!, y de repente pues ya empecé a escuchar que muchos se acercaron,
se acercó un chico que estudiaba medicina, que estaba con su novia, y que le agradezco mucho. Si estás viendo esto, por favor, gracias, porque perdí mis contactos y ya nunca le pude agradecer. Pero fue el único que me ayudó. O sea, se quedó conmigo, me dijo, mira, es que yo soy estudiante. Se acercó cuando los policías llegaron. ¿Qué pasó? ¿Ya comiste? Y yo, No. ¿Tú cuánto No comí. tiempo? ¿A qué horas fue tu última comida? ¿Hace 2 días? Antier, sí. Entonces, pues ya me dijo, no, mira. Entonces volteó y les dijo, los policías pensaron que estaba drogada. Entonces fue lo primero que me preguntaron, ¿estás drogada? ¿Qué consumiste? Y yo así, o sea, ni siquiera podía... No he consumido nada. Exacto. Ni siquiera, apenas y agua. Apenas sí, respiro. Pues ya me bombardearon con preguntas. El chavo ya como que se portó más comprensivo. Y les dijo, no, es que no ha comido nada. No, pues llévenla. Pero yo sentía un ardor como en el labio, como en esta área. Ujú. Pero no había visto que había un charco de sangre en el piso de ahí de San Antonio. O sea, sí estuvo así. O sea, sí estuvo exagerado porque había charco de sangre, pero no te habías dado cuenta que era tu sangre. No sabía porque como que seguía consciente, pero no estaba reaccionando. Como es raro, es como que no estás en el momento exacto, como que no te percatas de lo que pasa. O sea, ya te habías como despertado. Ajá. Fue No así, estabas al o sea, 100. yo caí y me desperté luego. O sea, te despertaste por el trancazo que te diste. Es que nunca perdí la conciencia. No, nada más como que... Se me como un bajón de presión, algo así parecido. Ujú. Entonces, O sea, no te reaccioné. pasaron como alcohol para que... Nada. Solita. Reaccioné luego. Ok. Pero no, estaba temblando. Me acuerdo que intenté desbloquear mi celular y no podía. O sea, yo no podía. Mi celular tenía contraseña de patrón. Y no podía unir las líneas, te lo juro, de que estaba así toda desubicada por el golpe que se dio mi cerebro rebotó adentro de mi cráneo. Entonces, por eso. Ajá. Y para pues no hacerles el cuento muy largo, porque está muy largo. No, tú échale. Tú échale. Bueno, pues los policías dijeron que iban a llamar a un paramédico. Sí, que eran estos dos policías. que ustedes han de saber que los paramédicos que están dentro de las instalaciones del metro, porque esto, Sí, fue, esto fue en el metro, pertenecen al sistema de protección civil nacional, protección civil nacional, al SINAPROC. Ah, ok. Pues yo no tenía idea. Tampoco tenía idea de que tenemos un seguro como viajero del metro. Tampoco desconocía eso en ese momento. Sí. Ahorita hacemos un corte informativo sobre el seguro del metro. Y bueno, los policías llamaron al paramédico, pero en ese trayecto el chico se quedó conmigo. O sea, súper buena onda, por eso. Un agradecimiento a ese Un agradecimiento a este chico, sí. Me llevaron a un como pasillo, que había un cuarto y había una mesa de madera y una silla de madera. Y me sentaron ahí. Me dijeron, ahorita que lleguen los paramédicos ya te vamos a revisar, porque no sé qué. Pero yo no había visto, o sea, no vi la sangre. Mi mochila estaba llena de sangre. O sea, yo no estaba consciente, porque no perdí la conciencia, pero no sabía qué estaba pasando. O sea, estabas muy desorientado. No reaccionaba exactamente. Entonces, ya en ese cuarto llegó un paramédico y me acuerdo que traía como una hielerita. ¿Y se tardó? Sí, se tardó como unos 15 minutos. Y mientras eso pasaba, el chico estuvo ahí. No lo dejaron pasar al cuarto conmigo, pero estuvo ahí afuera. Pendiente, sí, nunca me dejó. Entonces, pues ya los policías ahí de, no, ¿qué hacemos? Estaban diciendo cosas, pero la verdad me sentía tan mal que ni siquiera les puse atención. No. Llega el paramédico y te juro que agarró esa bolita de algodón, me hizo así en la cara y yo así como me talló y me dijo, ay, ¿estás bien? No tienes nada. Y yo, ok. Entonces me dijeron, no tienes nada grave, pero si quieres, llamamos a una ambulancia de emergencias que te lleve al hospital y todo, o te puedes ir a tu casa. Y yo así de, y yo pensé, mi familia está Juan de los es Pinos. puente, hay un buen de tráfico. No, o sea, yo no quería porque aparte me tenía que esperar con ellos en ese cuartito yo sola. Sí. Y la verdad es que va a sonar feo, perdón, va a sonar feo, pero como mujer y la situación que estaba pasando, no me dio confianza quedarme con los dos policías ahí. ¿Y para este momento ya estabas consciente? Sí, pero no podía, seguía temblando, no podía hacer una llamada, o sea, no podía agarrar el celular y mandar un mensaje. Apenas si podías ver, escuchar y... Apenas, como Está que... consciente. Apenas estabas queriendo reaccionar. ¿Sabes qué pasa? Que como que se pierde la movilidad de tu cuerpo. Reaccionas, pero como que no coordinas bien. El sistema nervioso no coordina bien todavía. Exacto. Eso me pasó a mí. Entonces, pues ya yo dije, no, ¿sabes qué? Yo me quiero ir. No quiero quedarme aquí con ustedes, la verdad. Y me dejaron ir.
O sea, así, me dejaron ir. Y tenemos el charco de sangre ahí. Y, o sea, el charco de sangre, ya después vi, mi mochila estaba toda llena de sangre de la bolsita de enfrente. Y tú, ese charco era mío. Esto es mío, ¿Es mío? ¿No era Capsu? Ándale. Y bueno, el chavo me dijo, oye, pues te pago un Uber, porque él se quedó conmigo, te digo, al 100. Te pago un Uber o dime, te llevo a tu casa, te acompaño, ¿cómo estás? No, te pegaste en la cabeza, tienes que hacerte una tomografía porque es algo grave, o sea, bla, bla, bla. Tuviste más orientación del estudiante de medicina, que también era estudiante, uh-huh. a el mismo paramédico. Al mismo paramédico. Sí, el paramédico y los policías, ellos no dijeron nada. Yo sentí que solo querían que me fuera. Uh-huh. Querían lavarse las manos, no querían pagar nada. Exactamente. Sí, no querían hacer el proceso de llamar a la ambulancia. No sé cuál sea el protocolo de seguridad que tengan en esos casos, pero imagino que no quisieron tomarse el tiempo. Era puente, querían salir temprano, no sé. Sí, es que mandan, o sea, yo tengo entendido, porque también están como los de seguridad de la policía que tienen dentro del sistema. Entonces, primero te reciben los policías. Uh-huh. Hoy en día, primero te recibe un policía, posterior mandan a llamar al paramédico de la zona y ya el paramédico se presenta, pero para esto los policías generalmente ya te toman tus datos. Y ya de ahí tienen que levantar un reporte a Cruz Roja. Y ya de ahí te llevan. Pero sí es un... tardado, ¿no? Sí es un poco tardado. O sea, a mí me pasó con un problema de salud que yo tengo. No fue exactamente en mis momentos de estudiante, pero sí son protocolos que tienen que seguir. Sí, y sí se tardan. imagino. O sea, a mí me dijeron, te pido una ambulancia, pero se puede tardar de 1 a 2 horas. Ay, no, imagínate. Y entonces te la hacen así como que a lo mejor ya agarras la onda en lo que llega la ambulancia. Realmente no sé cuánto tiempo se tarde porque yo no pedí la ambulancia, pero pues te espantan así como de 1 o 2 horas. No, pues ya, me voy. Exactamente. Y tú foránea 1 o 2 horas son, no, ya llegué, 8. estoy más cerca. Son Mañana 8 llego a mi una casa. hora. Sí, exacto. No quise esperarme, el chavo se mostró muy amable, acepté su ayuda, me acompañó, porque sí me acompañó, me parece que ¿Cómo te pagó el Uber o te acompañó? No, me acompañó, en esa ocasión dije, pues me voy a ir por lo más cómodo, porque iba cargando maletas aparte de todo, entonces dije, me voy por lo más cómodo, que es el suburbano. Uh-huh. Entonces tenía que irme a lechería. ¿A dónde? A lechería A para lechería. tomar, Ah, sí, ok. para llegar por el Mexibus a mi casa, o sea, por el otro lado, pero era la ruta más cómoda para evitarme todo el trayecto de estar en camión y así. Entonces, pues, me acompañó a Buenavista, que es la que te conecta con el suburbano, Uh-huh. de ahí de Buenavista, y ya de ahí todo lechería, a lechería. Bueno, total que la gente me veía horrible, o sea, les juro que me veían así como, ¿y esta qué, no? O sea, ¿Qué le pasó? pero nadie me dijo que mi ceja estaba abajo, o sea, nadie me dijo, esta ceja fue que mi ceja se caía, yo me reía o hacía una expresión y se me caía la piel de aquí. Ese es no tienes nada de los paramédicos del metro. Y el estudiante médico te dijo, no, es que tienes que ir a hacerte una tomografía. Ajá, sí, Ok. o sea, yo creo que no me quiso asustar, no sé, pero sí me dijo, no, revísate en otro lado, ¿no? Sí. Pues ya, nadie me cedió el lugar en el O sea, aún así suburbano. te fuiste parada. Sí, me fui parada, hasta que una chica con 2 niños, yo creo que ha de haber pensado que mi esposo me golpeó, mi marido, no sé, y le dijo uno de sus hijos, oye, pues déjala sentar. Pues ya, yo no sabía, o sea, yo me sentía mal, pero me dolía más el labio, no estaba consciente de qué tan grave era la herida que yo tenía en ese O sea, momento. pero sí veías bien, Sí, ya empezabas a coordinar bien. ya para ese entonces yo ya coordinaba 100, ya pues pude regresarme tomando un trayecto diferente, ya no me fui por el metro ni por el metrobús, ya me fui por el suburbano y el Mexibus. Pues ya todavía tomé una combi, porque todavía te tuve que tomar una combi para llegar justo enfrente de mi casa, que en ese tiempo donde estaban mis papás, que es hasta Coacalco. Entonces imagínense, de Calzada del Hueso hasta Coacalco, en un viernes en Puente, y todo con la ceja caída, así que se me Sí, abría. que de hecho, Todo a lo mal. mejor ustedes en Ajá. cámara no lo están viendo. Pero yo que la tengo aquí al lado. Yo veo sus cicatrices. Sí, tiene como, ¿cuánto medirá? Como, está como 2, Sí. 3 centímetros. Fueron 5 puntos. 5 puntadas. Sí, y el cinco paramédico. puntos. Está Y el bien. paramédico Está bien. todavía me hizo así con su algodoncito, así Ah, horrible. No tienes nada. Y no tienes nada, estás bien. Ujú. Pues afortunadamente pues llegué a mi casa, mi mamá casi se infarta. Y ya fue cuando me dijo, es que se te cae la ceja, toda histérica. Y pues ahí luego a buscar un hospital, no. Batallamos también para encontrar en donde me suturaran, porque necesitaba suturas.
encontramos un como mini hospital y gracias al cielo era un cirujano plástico. Así que esto que ustedes están viendo pudo quedar peor, pero no quedó peor. Sí, y sí, porque es una cicatriz que empieza como de tu huesito, ajá, del centro justo de aquí, de la puntita de la ceja. Hasta el párpado. Exacto. O sea que no fue así como solo la ceja, sino que sí llegó hasta el párpado. Exacto. De hecho, el doctor me dijo, es que este es uno de los golpes que suelen tener los boxeadores cuando que se pegan, justo en esos puntos. Entonces, nadie me creía, pensaron que me había pegado a alguien. Yo no soy boxeadora, yo solo soy estudiante. Me caí por no comer. Por no comer. Soy solo estudiante con hambre en la línea del metro. En la azul. Sí. En la azul. Soy estudiante. Entonces, pues es como una historia de negligencia, ¿no? Exacto, sí, porque yo no sabía del seguro, ellos no me dijeron que no tenía nada además de todo. Yo me confié porque no es que me hayan puesto un espejo enfrente para decirme, mira, no tienes nada, y como pues estaba asustada y estaba desorientada, yo considero que sí fue negligencia de parte de ellos, totalmente. Sí. Igual las personas que nos están viendo como en este momento, déjenos en los comentarios si tienen alguna historia que contar sobre pues su vida de estudiantes en la línea tratando de sobrevivir. Y a ver, yo tengo una, como para igual no dejar este hueco. ¿Qué es el seguro de viajero? No tengo idea. Se supone que es esta parte en donde, según yo, en cualquier transporte que tú tomes te dan un boleto y hasta abajo en las letras chiquitas dice, este boleto es tu seguro de viajero. No sé si ustedes lo han leído alguna vez. Sí, en los camiones de los que tomas de ODT y eso. Ajá, bueno, cuando los tomabas sí había como un numerado que pues tú insertabas los 7 pesos y te daban un papelito. Y decía, este boleto es tu seguro. Tu seguro de viajero. Y yo, ay, para la y vuelta. tú lo tirabas. Sí. Bueno, no lo tiren. A ver, según San Google, ajá, vamos a leerlo, porque esto yo no lo había escuchado. El seguro del metro de la Ciudad de México, o seguro de viajero como es conocido, es una póliza de daños incluida en el costo del pasaje, que es lo que tú comentas que viene en letras chiquitas, que cubre gastos médicos, indemnizaciones por incapacidad y fallecimiento, así como otros gastos relacionados con lesiones provocados por fallas en el servicio o accidentes dentro de las instalaciones del metro. Eso sí, no cubre casos de suicidio, autolesiones o incidentes que no provengan directamente de la operación. Entonces yo tenía derecho a ese seguro de metro y no me lo dieron. O sea que te lo negaron y más bien ni siquiera te comentaron eso. Exacto. Es más, te dijeron, ya llégale. Sí, ya vete, estás bien. Sí, o sea, yo 100% me confié en que me dijeron, ¿estás bien? Y pues yo quería irme. Si estoy bien, no estoy sangrando, porque no me dijeron eso, pues ya. Pero aparte vas como con el miedo y el desconocimiento, ¿no? Claro, sí, o sea, no me sentía cómoda con ellos ahí, no quería esperar 15, 20 minutos a que llegara la ambulancia, no quería asustar a mi familia de que, oigan, vayan por mí al hospital, si no era nada grave, como ellos me dijeron, ¿estás de acuerdo? ¿Y no sentías dolor? O sea, comentaste de tu labio, ¿no? Que te ardía. Sí, porque me abrí el labio. Ajá, pero no sé. Ahí lo tuviste puntado. ¿No sentías dolor de la ceja o como una incomodidad de como que sientes que algo malo está pasando en tu cara? No, te juro que no. Yo creo que fue la adrenalina, porque lo que más me dolía era el labio. O sea, aquí tengo como una pequeña costrita, creo que arriba o abajo, no recuerdo bien. Y eso es lo que se me hinchó la cara así, yo parecía Quasimodo. Parecía literal que alguien me había dado un puñetazo aquí en la cara y en la ceja. Pero a mí me dolía el labio, yo pues obviamente como caí de ese lado, dije pues me duele porque me pegué. Pero la ceja yo jamás me imaginé que si me reía se me caía la mitad de la ceja. Nunca lo imaginé, no. Sufriendo por el labio y la ceja ya estaba cayendo. Exactamente, o sea, yo me acuerdo que llegué a mi casa, me vi en el espejo y yo estaba así de no inventes. Y le hice así y de verdad se me veía... ¿El huesito? El huesito, se me veía el huesito y me reía y la sangre caía así. Sí, pues ya experiencias que quedan para venirlas a contar al programa. Sí, cuenten todo, por favor, sí. Ok, cambiando ya, vamos a otra parte. Acoso sexual que sufren los estudiantes. Porque ahí lleva una historia personal mía, que es como mañas que uno va agarrando desafortunadamente. Mañas que uno agarra por cosas que no deberían pasar, que en este caso es el acoso sexual. Y esto, ojo, lo sufren tanto las mujeres como los hombres en las instalaciones. A mí me pasaba mucho que yo cuando iba en la prepa. Yo iba de Constitución a Iztacalco, yo iba en el Bachilleres 3 que está saliendo del metro Iztacalco. En Constitución
yo casi siempre, porque yo me iba en el área mixta, porque pasa algo que en un próximo episodio hablaremos sobre los vagones exclusivos de mujeres, las desventajas y las ventajas, las desventajas y las agresiones que sufren también dentro de los exclusivos. Yo tuve una agresión dentro de un vagón exclusivo y desde entonces yo prefiero en las mañanas no agarrar uno de mujeres, entonces yo me iba al área mixta, porque yo decía, o que me peguen o que me agarren. Fíjense, esa era mi idea. Que me peguen o que me manoseen. Uh-huh. Entonces, a mí tiro por viaje en Constitución cuando íbamos, o sea, llegaba el vagón y cuando uno va a ingresar, que se amontona la gente a las 6:30 de la mañana, que ya hay mucha gente a esa hora en el metro. Entonces yo me acuerdo que a mí, o sea, me pellizcaban, tiro por viaje las pompis. Y entonces, desde entonces tengo una práctica que es con una mano agarro mis cosas, porque son tus cosas, y la otra me pongo la mano, o sea, esta es mi pompi, me pongo la mano así, y así en forma de, ¿no? Que cualquier cosa te alcanzo, ¿no? Sí, y sí he agarrado como a 2 arañados, porque te faltan al respeto, o sea, algo que pasa siempre en los estudiantes es que sufren mucho acoso sexual. Y a mí me pasaba más hoy en día que cuando yo era estudiante. Y yo me acuerdo que había compañeras, o sea, también tiro por viaje, llegaban compañeras llorando a la escuela que ya las habían manoseado. O compañeros que ya señoras también los habían nalgueado. Que también, por eso les digo, tanto hombres como mujeres. ¿Ustedes tienen alguna historia como de acoso sexual o han visto cosas? Yo por suerte, nunca me ha pasado, inclusive estando apretados nunca, he tenido la fortuna de que nunca me han agarrado nada, y si sí, pues ha sido por ejemplo de que luego se mueve el cuerpo, pero pues estamos como el vagón. Es que uno se da cuenta. Sí, cuando es a propósito y cuando es por accidente, pero no, por fortuna nunca he tenido esa mala experiencia. Tú Suri has tenido experiencia, sí. Cuéntame otra cosa, ¿no? Pues en el metro nunca me han manoseado, afortunadamente. Ha sido en la calle, caminando, como a las 12 del día. Un chico pasó y me agarró la pompi, pero así, una apretadota que sentí su mano por una semana. Y tenía miedo de salir a la calle, no tomar transporte, de salir a la calle. Y en el transporte, más que manosearme, lo que me ha tocado es ver a gente, a hombres, que se están masturbando en el asiento de al lado. Eso me tocó como 3 veces en un camión de esos que tomas, sí, normales. Ay, bueno, me llegó a pasar eso. Sí, es asqueroso y te da coraje, y yo quería exhibirlo, o sea, hacerlo sentir pues incómodo como él me estaba haciendo sentir, pero pues no pude. A veces los choferes no hacen nada, a veces les da miedo, a veces no saben seguir los protocolos para ese tipo de situaciones. Pero, pues, ni modo que te quedes con las ganas, ¿no? Sí, por lo menos le dices, eres un pinche puerco asqueroso. Ay, no sé si podía decir eso. Sí, puedes decir, bueno, sácalo de todo. Bueno, pues, entonces no. Es que te juro que es muy incómodo. Te hacen sentir, es que no sé cómo explicarlo, me siento intimidada, me siento asqueada, exactamente, me siento vulnerable. Vulnerable, sí. Fíjate que ahorita que dices esto de la masturbación que pasa dentro de pues estos espacios de transporte, a lo mejor no es del sistema colectivo, pero te pasan los camiones. Yo tengo una conocida de la universidad justo, que cuando iba en la secundaria, ella sentía como, o sea, dice que iba sí aglomerado el vagón, pero que ella sentía como movimientos raros en su falda. Y de repente se asomó y vio a un señor guardándose pues el pene dentro del pantalón, y cuando se revisó traía toda la falda manchada de líquidos. No. Entonces son experiencias traumáticas que pues yo me pregunto, vivimos. ¿Qué le pasa a esa gente en su mente? O sea, está bien que no tengas novia, esposa, pero ¿cuál es la necesidad de hacerlo públicamente y con alguien que no conoces? O sea, sinceramente como que siempre mandas que ese tipo de personas. Incluso si yo llegara a conocer a un amigo o así, o un conocido, me daría muchísimo asco conocer, saber decirle que lo conocí o que es mi amigo, me daría solamente asco.
Pues si a ustedes en el metro, metrobús, trolebús, RTP, les pasa una situación así, tienen que reportarlo. Si es en el metro, bajen la palanca. Si es en el metrobús, tienen algunos botones de apoyo, también tóquenlos. Igual en el RTP vienen, en el trolebús también vienen, tóquenlos o acérquense, en este caso si no es metro, al chofer para reportar la situación que les pasa, y una persona de seguridad, personal de seguridad, irán a atender la situación desafortunadamente de acoso sexual que sufren tanto hombres como mujeres, para que pues se tomen ciertos protocolos, que a mí sí una vez me pasó. Ahí tengo una historia como personal, pero esa la dejamos para otro programa, sobre que yo sí llegué al MP con una persona. ¿Con una situación así? Con una situación así. No era en mi momento de estudiante, pero eso lo dejamos para otro programa, para que les diga qué fue el procedimiento que se siguió, pero no duden en reportarlo, porque realmente sí se les brinda una atención y sí hay sanciones para las personas que lo realizan. Ya un poco para ir cerrando este programa, cosas que sí o sí deben de ir como un kit de viajero estudiante para largas jornadas de viaje, porque a pesar de ser de la ciudad, 1 hora y media ya es algo, ¿no? Es algo. O sea, es la mitad de ella que es foránea. Y ella se la vivía ahí en el metro, o de 6 a 8 horas diarias, ¿no? Sí, pues en total. Y en el metro. Ella dormía en el metro. En el metro visitaba la escuela y dormía en su casa. Ándale, sí. Llegaba a decir hola. Ándale. Y adiós, ¿no? Entonces, cosas que siempre deben de estar en tu mochila o bolso de estudiante. 2 tarjetas del Metrobús. Porque por X o por Y razón, siempre se te va a perder una. A mí se me llegó a perder una, no me acuerdo si se me cayó o algo así, pero pues tuve que comprar otra y pues ya después una vez la dejé en mi casa, tuve que comprar otra, pues siempre llévense 2 tarjetas. He conocido a gente que ha tenido que comprar o se lleva 5 tarjetas porque son muy descuidados. Eso, y siempre traer cambio en monedas, como aunque sea unos 20 pesos, ya sea en monedas de a peso, monedas de 5, sinceramente pues por cualquier situación que ocurra, pues ya le metas a la tarjeta, por si no, o pagas un camión y pues pues luego no te quieren cambiar tu billete de 100, o ese billete de 100 no lo puedes meter directo a la tarjeta ya que necesitas cambio, pues con las máquinas pues no te dan cambio. Eso y papel de baño. ¿Qué debe de traer tu kit? Híjole, creo que el mío va a ser más largo. A ver, ese es un kit para estudiantes de la Express de la Ciudad de México. De menos de 2 horas de trayecto. Menos de 2 horas. Un kit de todo el día. Para vivir en el metro, metrobús, trolebús, suburbano y todo. A ver, ¿qué es un kit foráneo? Pues sí, como mujeres, pues yo creo que lo primerito son cosas femeninas, toallas femeninas, digo, por si se ofrece, papel de baño, gel antibacterial, agua, sombrilla, paraguas. Si va a ser frío, pues un suéter extra, aparte del que traigo. Yo en mi caso soy súper friolenta, entonces siempre traigo 2. Yo no traigo uno. Yo me acuerdo corta esto. Yo me acuerdo que llegaba Suri a la universidad y ustedes la veían con la chamarra, la sudadera, 2 suéteres, la bufanda, el gorrito, y si hacía mucho frío, porque en Xochimilco es muy frío, los guantes. Y así calcetas largas, ¿no? Y todavía llegaba y así. Y ¿no? Yo muriéndome de frío. Las cobijas en su kit foráneo, una chamarra tamaño cobijas. Sí, claro, sí, de esas grandototas. Sí, casi que después colchón para dar. Claro, sí. El cambio, súper importante lo que dice el cambio, porque los RTP cambio en el metro, cambio en el Mexibus. Igual 20 también. Pesos o una cantidad más amplia. No, pues yo creo que unos 50 pesos en puro cambio, por si se ofrece. Si de regreso cambias la ruta de tu transporte, pues entonces ya tienes más cambio por cualquier cosa. Sí, tengo 2 tarjetas de Mexibus, yo en mi caso de Mexibus, no de metro, de Mexibus. ¿Y de metro cuántas tienes? Una nada más. Te falta otra. Me falta otra, pero es que tengo de suburbano también. Yo nomás tengo una de Metrobús porque ya perdí la otra. Tienes? Pues del Mexibus, del suburbano, del metro, y ya pues es el transporte que llega a mi rancho, porque el Mexicable jamás me he subido al Mexicable, sí, no. Pero si me subiera, tendría una del Mexicable también, que creo que la del metro ya sirve para todo, entonces ya te ahorra el de estar teniendo muchas tarjetas, pero si se te pierde, sí. A ver, ¿qué más le echas a tu
Ay, no me acuerdo si ya dije agua, porque sí, es súper importante. Pero el tamaño, veníamos platicando en el camino, tamaño de agua que usa un estudiante de la Ciudad de México para viajar. Siento que depende de la persona. Yo generalmente ocupo nomás 1 litro. He conocido gente que nomás ocupa medio litro o llega a llevar como 2. Sí, una de las botellas chiquitas de las de niños. Y la botella del agua del foráneo. Pues esas de que son como unos mini garrafones. 2 litros, 3. Si no, pues para todo el día, porque si no, imagínate, sales a las 4 de la mañana y regresas a las 8. Una grandota. Si vas cerca, de al litro. Y si vas lejos, esa de la que llevabas tú, Gerald, de esa grandotota que pesaba un buen, esa es la que tienes que llevar. ¿Qué más? Audífonos. 100% sí. Sin música no puedes sobrevivir a las 6 horas de trayecto que se te va. O a la hora. O a la hora y media. Ay, bendito o los 20 minutos. Sí, siempre audífonos. Sí, siempre audífonos. Tu celular al 100% de batería, Gerald, por favor, porque usted no lo sabe, pero en la universidad Geraldine nunca traía batería en su celular. Siempre, si es que yo no tengo batería. No, amiga, no tienes que traer batería. También otra cosa siempre. sería un cargador. Sí, Cargador, exactamente, o de esas baterías portátiles para cargar tu celular. Pero cargada, cargada, por favor, exactamente. ¿Y qué más? Pues tus llaves, parece absurdo recordarlo, pero a veces se te olvidan las llaves de tu casa. Y ya, yo creo que ya. Bueno, sí, unos zapatitos de lluvia o unos tenis impermeables, porque los pies en Indios Verdes inundado no ayuda. Ese es tu kit completo. Ese fue mi kit, exacto. Ese fue su kit. Ella lo utilizó. Ella sobrevivió con ese kit, sí. Sus de 6 a 8 horas de trayecto diario. Sí. O sea, yo creo que te hacías más de trayecto en que lo que te hacías estudiando. O sea, 8 horas. Y luego si nos dejaban salir temprano, era como de, no, por favor, yo llegué hace 4, no, bueno, o sea, me hice 4 horas para llegar aquí, nos dejan salir a 2 horas después, era como de, no, mi día se perdió. Sí. Y recomendación, es como kit, de esto no importa si no da tiempo de desayunar, porque a veces es muy complicado, que es lo que comentábamos. Si desayuno o alcanzo mi transporte. Llevar un yogur, una fruta, una barrita, para que no pasen accidentes, como en este caso Suri pasó un accidente que fue, pues sí, algo grave, ¿no? Llevar como un alimento. Sí. Igual vamos a leer algunos comentarios que tuvimos en esta transmisión de hoy. Va dirigido para Suri. Un saludo a Marco, ¿sí? Marco Domínguez. No, Marco Rodríguez comenta, wow, guapísima. Bueno. Abraham FX dice, Jobsy, salúdame bro, vengo de tu Instagram, hermano. Hola, Abraham, un saludito. Y échate una posing. ¿Qué es una posing? Es que como voy al gimnasio y en mi Instagram pues solamente subo foto posando, por eso. Échate tu posing porque va a decir aquí. A ver, lúcete. No tengo nada, pero me da mucha pena. Échate tu posing, te lo está pidiendo. Ahí está para Abraham FX. Y este programa lo queremos cerrar otra vez que desde el equipo de Contacto Creativo, Erlan Multimedia y del programa de Yo contra el Metro, lamentamos mucho el sensible fallecimiento de las 30 víctimas que van reportadas hasta el día de hoy por el accidente del Puente de la Concordia en Ermita, Iztapalapa. Lamentamos el fallecimiento de Armando Antillón Chávez, Ana Daniela Barragán Ramírez, Juan Carlos Bonilla Sánchez, Misael Cano Rodríguez, Irving Uriel Carrillo Reyes, Carlos Iván Contreras Salinas, Oscar Rubén Odiel Cortés Cisneros, Eduardo Noé García Morales, José Gabriel Hernández Méndez, Juan Antonio Hernández Bentancourt, Jorge Islas Flores, Alicia Matías Teodoro, Juan Carlos Sánchez Blas, Gilberto Aarón SDSD, que significa que no se ha encontrado sus apellidos, Jesús Joel Tobar García, Edgar Santiago Álvarez, Omar Alejandro García Escorza, Oswaldo Gutiérrez Espinosa, Fernando Soto Mujía, Eduardo Romero Armas, Norma Chávez Ortega, Abril Díaz Castañeda, Jaime Javier Becerra Urieta, Giovanni Martínez Llanos, María Salud Juaurrita Molina, Eric Vicente Acevedo Romero,
Ricardo Corona Hernández, Adolfo Franco Madrigal, Ali Yael González Aranda y Giovanna. Lamentamos desde este programa, repetimos, el sensible fallecimiento de estas 30 víctimas, que muchos de ellos eran estudiantes, eran profesores, y les mandamos nuestras más sincero pésame a sus familiares y allegados por esta situación. Les deseamos una pronta recuperación a los que aún se encuentran en hospital y también a las personas que están dadas de alta, que también ha sido un proceso bastante difícil para ellos. Desde este programa y desde Contacto Creativo y Erlan Multimedia, nuestras más sinceras condolencias y un abrazo fuerte a todos aquellos sobrevivientes que están luchando por su vida. Yo soy Gerald Maciel, estuve acompañada de Suri y Jonathan. Fue un placer acompañarnos y nos vemos hasta la próxima estación. La próxima. Bye.